Y de seguro, a lo largo de tu vida, has escuchado historias escalofriantes de cristianos, buenos cristianos, que de repente, ¡zas!, cayeron en un gran escándalo, en determinado pecado que les ha expuesto, en determinado pecado que les ha alejado de la familia de la fe. Quizás es aquel hombre serio de familia, diácono de la iglesia, que ha tenido un amorío adúltero con otra hermana de la congregación. Quizás es una jovencita consagrada que se está preparando para el matrimonio y el mismo día de su despedida de soltero le van a hacer una sorpresa y encuentran en casa que ha violado el pacto. Quizás es el pastor que entregó su computadora para que alguien se la arreglara, la limpiara, y encontraron allí cantidad de pornografía. O quizás es aquella persona que la ves muy bien vestida, que la ves saludando con bendiciones y amén, pero una y otra vez está siendo expuesta a chismes, a maneras de vivir que a Dios verdaderamente no le agrada. ¿Qué lo llevó hasta cada uno de ellos hasta aquí? Un exceso de confianza. Una confianza excesiva. Tú comienzas diciendo, yo estoy bien sin orar, pronto lo haré. O dices, no importa que falte la iglesia hoy, me voy a la playa. Dios está en todas partes. O dice, este no creyente con el que estoy compartiendo tanto, conversando tanto, no me va a afectar. O tantas horas en pantalla, es normal. O esta apatía que solemos tener acerca de las cuestiones del reino, acerca de las cuestiones de la iglesia. O esa cantidad de horas excesivas de trabajo que justificamos van a ser transitorias. Excesos de confianza que nos atrapan y nos devoran. Y la historia bíblica que hoy vamos a leer son las crónicas de una caída que fue anunciada. No voy a decir muerte como dice el dicho, porque no terminó en muerte, pero son las crónicas de una caída que fue anunciada. Así es que vamos a leer allí en Lucas 22, los versos del 54 hasta el 62. Y dice de esta manera, Lucas 22, versos del 54 al 62. Usted lo puede buscar ahí en su Biblia, yo estaré leyendo acá también. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro,
Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de como lo había dicho: antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amado, atendamos las advertencias de Jesús para no negarle, porque nadie está exento de caer. Nadie. Y nos toca escuchar que Él dice, nos toca escuchar las alertas que Él pone, nos toca estar mirando. La vida nuestra debe ser una lucha constante para que los recursos espirituales, los recursos de Dios sean los que nos mueven a decir y a hacer cada una de las cosas que hacemos. Cuando nosotros empezamos a darle rienda suelta a nuestros sentimientos, cuando comenzamos a darle rienda suelta a nuestras maneras, a nuestros criterios, a nuestras capacidades, nos ponemos muy cerca de caer. Como yo me concibo, como yo creo que respondo ante esta o aquella situación, como yo imagino que tengo determinada madurez. Y por caer no quiero que pienses solo en los escándalos que te mencioné anteriormente, que por cierto todos son tomados de la vida real. Por caer me refiero a actitudes que a veces tienes que te hacen negar al Señor, por muy pequeñas y sencillas que sean. Por caer me refiero a comportamientos, pesadeces conscientes que niegan la obra del Señor en ti. Y en el contexto literario de este texto, específicamente de los versos anteriores, el capítulo anterior, Pedro ignoró por completo la advertencia que Jesús le había hecho de que iba a caer y de que le iba a negar de la manera bochornosa en la que lo hizo. Pedro está siendo mostrado aquí como un discípulo que no atendió a esas advertencias. Y esto nosotros podemos verlo desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva de quien va a caer y está siendo advertido por la palabra del Señor, por otro hermano, y aún no hace caso. Y usted lo puede ver también de la perspectiva desde aquel que ve que su hermano va a caer y tampoco le dice nada, lo deja caer. Ahora, yo quiero que miremos algunas pistas del declive de Pedro, cómo Pedro fue llegando hasta este momento, no fue de la noche a la mañana. Aquí en el mismo contexto, versos anteriores, específicamente aquí en Lucas, en el capítulo 21, del 31 al 33. Quizás solo tienes que voltear tu página. Simón, 31. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes, no solo a ti, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Este es Jesús que le está diciendo a Pedro. Escuchen. Cuánta autosuficiencia, cuánta osadía por parte de Pedro. Cuán firme se sentía. Verso 33. Pedro le dijo: no, Señor, tú no me conoces bien. Yo estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, no te conoces, no has entendido cuán finito eres. Te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces, tal como sucedió. No vamos a ir hasta Mateo 26, 31, no vamos a ir hasta allá, pero en esta ocasión Pedro incluso usa unas palabras para diferenciarse del resto. Y Pedro está diciendo, cuando Jesús le ha dicho esto: todos te pueden negar, menos yo. Fíjense. La semana pasada,
Aquí mismo en el capítulo 22, así él nos compartía como verso 40. Cuando llegó a un lugar les dijo, ¿qué les dijo? Oren para que no entren en tentación. Jesús les dijo, oren, lo que viene está difícil. Versos 45 y 46. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús los manda a orar y se quedan dormidos. Y por excusa tienen, estamos tristes. Como solemos nosotros dar excusas también por las cuales comenzar a distanciarnos. Hay algo que me está pasando. Estoy cansado. Estoy trabajando mucho. Pasé por esta situación ahora. Es cuando más tienes que orar realmente. Lo siguiente que pasa, en este mismo contexto, Pedro le corta la oreja a alguien. Este Evangelio de Lucas no nos dice que fue Pedro, pero Juan nos dice que fue Pedro el que lo hizo. Juan 18:10. No lo vamos a buscar, pero se lo doy para quien quiera tenerlo. Pedro es quien corta la oreja. Y usted está viendo una vez más, Pedro, impetuoso, Pedro, saliendo por su cuenta y no por la cuenta del Señor, haciendo en su fuerza y no en las fuerzas del Señor. Y por último lo que ocurre aquí, le niega 3 veces. Y Lucas nos está contando la historia extractada, pero esto no ocurrió así en el rato que veo hablando con usted. Esto ocurrió en un transcurso de tiempo. Mientras Jesús estaba siendo juzgado en la madrugada por el sumo sacerdote, Pedro estaba sentado en el patio, le estaba negando. Es más, específicamente dice que hay un intervalo de tiempo entre las primeras 2 negaciones y la última, y habla específicamente, pasada 1 hora, vino el tercero a decirle esto. De tal manera que Pedro tuvo tiempo quizás para recapacitar, para después de haber negado acordarse y no querer seguir insistiendo en su propia fortaleza, en su propio deseo. Pero persistía en negarlo, como solemos hacer nosotros. Por tanto, tenemos aquí una advertencia en la palabra para cada uno, por muchos años que llevemos en el Evangelio. Nadie está exento de caer. Tengamos cuidado. No queremos negarle. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Número 1, siguiéndolo bien de cerca. Ya ustedes vieron, como cuando estábamos leyendo, verso 54, que Pedro comenzó a seguirlos a ellos. Pero Pedro los estaba siguiendo. Verso 54, ¿desde dónde? A la distancia. Alguien que solía estar en el grupo de 3 del maestro, ahora está a la distancia allí, midiendo, calculando. Pero él hubiera necesitado hacer lo contrario para no negarle. Nosotros necesitamos hacer lo contrario para no negarle. Necesitamos seguirlo tan de cerca que estemos completamente identificados con él, completamente involucrados, completamente implicados, embarrados. Sí estuve con él, sí soy de él. Si Pedro lo hubiera seguido de cerca, le hubiera quizás costado la vida en ese mismo momento. Quizás no, pero no lo hubiera negado. Con tan solo en el primer momento ponerse cerca y decir, sí vengo con él, ya. Se hubiera quitado de encima todas las otras preguntas, se hubiera quitado de encima todo lo otro. Nadie le preguntaría porque se daba por sentado. Incluso el Evangelio de Juan nos relata que alguien más le acompañaba y al parecer era el mismo Juan. Miren lo que dice R.C. Sproul sobre él. La distancia que Pedro mantiene a lo lejos anticipa las negaciones mediante las cuales rechazará su asociación con Jesús. El hecho de que te hayas puesto un poco lejos ya me deja ver que tú le vas a negar. El hecho de que te me estés perdiendo en la distancia, de que te estés alejando, me dice, esto no huele bien.
Pero mire un detalle más, verso 55. Ahora Pedro entra. ¿Y dónde se sienta? ¿Se sentó entre quién? ¿Entre quién se sentó? Entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos del Señor. El discípulo del Señor, el cercano al Señor. Se ha ido tan lejos, que ahora está sentado con los enemigos del Señor. Los que se burlan de Él, los que le escarnecen. Amado, a Jesús se sigue de cerca y es menester estar completamente identificado, completamente involucrado, completamente implicado. Si tú eres mi Señor, yo soy tuyo y voy atado a ti. Lo demás es cristianismo cultural, como se dice. Sí, yo voy a la iglesia, sí, ahí me siento bien. Mantente cerca, no solo en lo exterior, sino en tu vida privada, en tu vida familiar, en tu comunidad de fe, cerca, en cada acción, en cada cosa. Identifícate firmemente ante el mundo por lo que eres, un cristiano. He sido salvado por Él. Quiero agradarle a toda costa. Y querer estar sentado entre los enemigos no nos hará bien. Decir yo soy cristiano, yo le sigo, nos evitará muchos problemas. Nos evitará muchas propuestas indecentes. Nos evitará muchas historias que no deseamos escuchar. Nos evitará no ser parte de lo que es insano. Como ahorita decía, toca buscar creyentes fuertes con los cuales compartir relaciones significativas. Hoy estaba hablando de esto con mi amigo Robert. Relaciones que te acerquen a Jesús. Relaciones en las cuales tú puedas experimentar, confesar tus pecados, tus cargas, tus luchas, ser cuidado, ser acompañado. Cristiano que me escuchas, si las personas con las que más te relacionas, si las personas que más influencia tienen sobre ti no son buenos creyentes, estás en peligro. Dios no te ha dado una comunidad de fe solo para que vengas aquí a hacer un culto el domingo bonito. Dios te ha dado una comunidad de fe para que estés conectada con ella, para que tengas gente allí a la cual decirle, estoy luchando con esto, estoy a punto de negar al maestro. Dios te ha dado gente para que tú compartas. Tengo esta carga, me pasa esto con este otro hermano, ayúdame a solucionarlo. Bien de cerca de Jesús, bien de cerca de hermanos fuertes, sólidos, que cuiden de mí y yo cuide de ellos. Número 2, ¿cómo más usted va a poder atender a esto? Respaldando nuestras palabras con acciones. Porque llegó un momento en el que se acabó la dramatización. Llegó el momento en el que chocaste con tu autoengaño, con tu arrogancia, con tu autosuficiencia. Ya no están los 12 a los que tú querías impresionar. Ahora estás solo allí, quizás. Tú eras el que había dicho, todos te van a negar menos yo. Tú eras el que había dicho, las cosas se hacen así, las cosas se hacen asado. Tú eras el que tenía criterios fuertes con respecto a determinado asunto o a determinado tema. Pero llegó el momento de demostrarlo y has confiado en tu fuerza y por eso has caído. Llegó el momento de demostrarlo y hasta este momento todo el mundo es una bestia, todo el mundo es un caballo. Todos dan las opiniones de cómo lo harían ellos. Pero cuando se trata de ellos mismos, enfrentándose a la prueba, enfrentándose a la tentación, ahí quieren bajar el listón. Y es por eso que lo que decimos, lo que predicamos, si somos de Él, si estamos sometidos a Él,
tiene que ser empujado, moldeado por Él. Se necesitó a una simple sirvienta, para derribar al gran Pedro. Al parecer esta era la portera de la casa del sumo sacerdote. Y al verlo sentado ahí en el bando incorrecto, pero tú no eres de lo de Jesús. Él le dice, no, yo no lo conozco. Yo no sé de qué estás hablando. Miren esto. Un poco después alguien más le pregunta, sí, tú eres de ellos. Y Pedro persiste en su error. No. Tú estás equivocado. A lo mejor yo me parezco, pero no soy de ellos. Verso 59. Míralo usted mismo. Pasaba como una hora. Otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues es Galileo. Y Pedro le dijo, yo no sé de lo que hablas. El Evangelio de Juan nos está dando un detalle más. Nos dice que hay un pariente de Marco al que le cortaron la oreja, que está diciendo, yo te vi en el huerto. Y aún le está diciendo, no, la noche no te dejo ver. Yo no soy. Es más, la tercera vez que Pedro lo negó, la mejor interpretación de las palabras que incluso nos dan los otros evangelios es que Pedro estaba jurando, diciendo, juro que no lo conozco. Es que Pedro estaba maldiciendo y atrayendo maldiciones sobre sí y diciendo, que me pase esto si yo estoy diciendo mentira. Hasta ese punto le llevó a Pedro querer decir una mentira detrás de otra. Y este fue Pedro, amados. Este fue Pedro. El mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro. Porque nadie, absolutamente nadie, está libre de caer. Y ahora te la voy a poner más dura todavía. Antes de que te apresures a juzgar a Pedro, quiero decirte que es un espejo para ti, Pedro. Cuando con tus mentiras también niegas al Señor. Cuando con tus pensamientos de, sí, yo esto lo tengo controlado, también niegas al Señor. Tú niegas al Señor constantemente, yo niego al Señor constantemente. Creemos estar muy firmes. Solemos jugar con este asunto. Solemos intentar depender de nosotros y apartarnos de Él. Cuando pones tus intereses por delante de los suyos, le estás negando. Cuando callas la verdad con respecto a un tema por tal de no ser desagradable con determinada persona que es importante para ti, le estás negando. Cuando yo intentaba impresionar a una chica y para nada mencionaba que era cristiano y era un muchacho, le estaba negando. Cuando hablas y hablas, das tu opinión, das tu criterio, pero no haces esas cosas que estás diciendo, le estás negando. Cada vez que tienes temor de que te confundan con un cristiano y te escondes, le estás negando. Y es posible, una vez más, que no recuerdes haberle negado de esta manera. Pero ¿qué sobre la mentira? Que tiene muchas caras. Porque usted puede decir una gran mentira y usted puede decir una mentira pequeñita, pero son iguales las dos. ¿O qué cuando usted sabe algo y usted le está preguntando a una persona algo que usted sabe? En usted hay una actitud engañosa. Y lo que tiene detrás es que usted no se atreve a preguntar lo que usted quiere preguntar verdaderamente.
o usted no quiere decir verdaderamente. ¿Qué es lo que predicas, exiges, enseñas, alardeas, pero no vives? Esto es para ti. No tienes que responder aquí en voz alta, pero para que pienses y saques con picazón en la cabeza por allí. ¿Qué es eso que dice? Esto es así, asado, pero sales por esa puerta y estás haciéndolo de otra manera. Y te hace negarle. Porque es posible que engañes y te saques con la tuya, pero llegará el día que saldrá toda la luz. Tu fachada, tus engaños, tus maneras. A menos que dependas completamente de Dios para vencer esas luchas, seguirás viviendo esa vida doble. Y si dices amar a Jesús, el que le ama hace la voluntad de su Padre. Porque fluye. No basta solo con decirlo. No basta solo con pensarlo. Y viendo yo a Pedro aquí identificado, yo digo, qué pequeñito es este mundo. Y también me pongo a pensar de cómo debo cuidar mis conductas en la sociedad, de cómo debes cuidar tus conductas en donde quiera que estés, cómo te mueves, cómo te manifiestas, cómo hablas. Hace unos días estaba yo en el mercado y no estaba haciendo nada malo, estaba todo bien. Pero andaba con esta vorágine de la vida, haciendo algo bien loco, bien rápido. Y me tocó alguien por atrás. ¡Lecky! Y yo miré. Era un hermano de la iglesia. No era por esta zona, era lejos de aquí. No imaginaba encontrármelo allí. Pero este es el punto que te estoy compartiendo. A veces tú dices, allá no me ven, en mi centro de trabajo nadie se entera. Este mundo es pequeñito. A veces la vida doble que puedas vivir, las maneras en las que puedas estar viviendo, saldrán a la luz de una u otra manera. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da muchos frutos porque separados de mí nada pueden hacer. Y esta es la idea aquí. Pedro, te separaste un poquito y no puedes vencer esa prueba. Y ahora miren qué detalle más interesante. Mientras Pedro está siendo interrogado en ese patio, imagínense la situación. Pedro está siendo interrogado en el patio y Jesús está siendo interrogado en una habitación por el sumo sacerdote. Ambos están siendo interrogados, ambos están siendo expuestos a pruebas por el Padre. Pero la respuesta de cada uno está siendo diferente. Jesús está afirmando su identidad. A Jesús le dicen, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y él dice, yo soy. Pedro le están diciendo, tú eres un seguidor de Dios. Y le dice, no lo soy. Ustedes están viendo el contraste aquí en la misma historia, en una misma escena, en un mismo pedazo de tierra. Pedro le niega. Y quizás te vaya bien mientras pecas, mientras le niegas, pero eso no quiere decir que todo esté bien. Eso no quiere decir que todo vaya a pasar desapercibido. Pedro estaba quedando bien con los hombres, pero estaba quedando mal con Dios. Él estaba negando y estaba evitando un problema. Jesús por ahí arriba no estaba negando su identidad, no estaba negando a su Padre y se estaba buscando un tremendo problema. A Jesús lo abofeteaban, a Jesús lo escupían, Pedro pasaba desapercibido. Y este es el punto, amado. La naturaleza de Pedro es la misma que la tuya y la mía. La naturaleza de Jesús es la cual nosotros debemos aferrarnos a ella para poder vencer nuestras luchas. Es sometido a Él, es confiando en Él, es dejando que su gracia obre y trabaje aún en medio de nuestras negaciones a Él.
Porque usted necesita la gracia tanto para que le salve como para que le santifique. Porque esto es algo en lo que nos hemos equivocado. Creemos que ya Dios me salvó y todo está bien. Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora voy yo? No, no vas tú nada. Tú sigues necesitando la misma gracia. Tú sigues necesitando el mismo empuje. Tú sigues necesitando reconocerte. No puedo. Y quizás el momento en el que Jesús te dice, sabes que me vas a negar, las mejores palabras no eran, yo soy un bárbaro. Las mejores palabras eran, Señor, ayúdame. Perdóname por eso que va a pasar. Sosténme. Y que verdaderamente se cumpla tu oración, que una vez yo vuelto, yo confirme a mis hermanos. Su misión. Reconozco lo que soy. Número 3. ¿Cómo más usted lo va a hacer? Aceptando que Él es Señor y que nosotros somos humanos finitos. Él es Señor, yo soy un hombre. Porque al terminar este juicio nocturno, quizás Jesús está siendo llevado por el patio hacia su celda para el juicio que comenzaría en la mañana. Pedro oye el canto del gallo, ve a Jesús mirándolo con los ojos llenos de pesar, pero también de perdón, y allí recuerda la advertencia de Jesús. Ahora, no es una coincidencia que Lucas menciona aquí 2 veces, como no lo había mencionado anteriormente. El Señor volvió a mirar a Pedro. Y Pedro recordó la palabra tal como el Señor lo había dicho. Esto no está puesto aquí por gusto. Y este título importante que Lucas está dando aquí al Señor, está una vez más poniendo un puño de que Jesús reina sobre los cielos, de que Jesús está en control aún cuando está siendo llevado a la cruz, de que Jesús sigue siendo Señor aún cuando tú le niegas, aún cuando Pedro le niega. No está yendo a la cruz en una situación que se le fue de las manos. Lo que está pasando con Pedro tampoco se le fue de las manos. Jesús está en control, Él es Señor. Tú le puedes negar, pero Él sigue siendo Señor. Tú puedes decir, no lo conozco, pero Él te mira y te dice, yo sí te conozco. Tú puedes decir, ¿cómo me levanto de esto? Y Él te dice, yo lo haré. Yo soy el Señor. No se trata de ti. Y aquella mirada junto al canto del gallo fueron un recordatorio, una alarma para que Pedro reaccionara por fin y dijera lo que debía haber dicho desde el inicio. Cuán finito soy, te necesito, Dios. Y qué bello nuestro Señor. Aún en medio de su carga, aún en medio de su juicio, aún en medio de los horrores que estaba viviendo, no olvidaba a sus discípulos. Aún en medio de esto, aún tenía una mirada para Pedro. Tienes un sumo sacerdote que se compadece de ti. Vive rendido a Él. Tenemos ese sumo sacerdote. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Cristo sabe lo que era antes de la conversión, malvado, culpable, sucio, pero aún así te amó. Es más, Él sabe lo que vas a hacer después de la conversión como un discípulo débil, que se podrá equivocar, que es frágil, pero sin embargo te sigue amando y se ha comprometido a salvarte a pesar de tus errores. Y esa misma mirada Él la tiene para con los suyos. Que tan solo reconociendo, yo no puedo. ¿Sabes qué? He intentado buscar por muchas vías, he intentado buscar por muchas maneras, pero me he dado cuenta que no puedo. Cuán fracasado estoy en mi vida. Eso está presente desde el pobre, mendigo, hasta el que más rico tiene, al que más dinero tiene. Y dice, no soy nada, yo te necesito. Sálvame. Y esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Alguien que cree que su pecado le ha alejado tanto de Dios que necesita reconciliarse con Él. Alguien que por fe se arrepiente de todo lo que ha hecho, de todo lo que hará y le dice, sálvame, yo no puedo. Hay un castigo eterno y necesito salvación.
Y siempre me gusta hacer esta invitación. Si no tienes esa seguridad de que has sido salvado, de que eres un cristiano, necesitas creer, necesitas arrepentirte, necesitas decirle: sálvame, Dios, porque por mi fuerza no hay nada que yo pueda hacer. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 1, 2 al 17. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Este es Pablo. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Usted puede ser lo que sea. Usted puede haber sido lo que usted haya sido. En Cristo hay perdón y gracia. En Cristo hay una mirada que le dice: mi mano está pendiente para ti. Puedes ser mi hijo, si te arrepientes y crees. No necesitas hacer una oración, no necesitas levantarte, solo necesitas creerlo de corazón. Arrepentirte. Amado hermano, por otra parte, nosotros necesitamos declararle una guerra al yo que nunca nos ha llegado por buenos lugares, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, dejando dirigida a Dios nuestra vida, dejándole sostenerla. Y escuchen esto que voy a decir, porque tal parece que le estamos tirando aquí a Pedro, nosotros en esta mañana. Esta no es la historia de un hipócrita, esta no es la historia de un fariseo, esta no es la historia de un impostor. Esta es la historia de alguien que se autoengañó, que confió en su fortaleza, porque quizás si había sinceridad en las palabras de Pedro: yo lo quiero hacer, yo quiero ir por ti a morir. De hecho, el final de la historia de Pedro cuenta la tradición que Pedro murió crucificado también y pidió que lo crucificaran boca abajo para no morir como su Señor. Pero el punto que te estoy compartiendo, amado hermano, es que necesitamos dejar de confiar en nuestras fortalezas. Es que necesitar de confiar en nuestra religiosidad. Es que necesitar de confiar en lo que somos, en lo que hemos sido o en lo que fuimos, y descansar más en Él. Y vivir más sometidos a Él. Escuchen este pensamiento. Creer en Cristo no quiere decir que nuestro pasado es perdonado, que tenemos un nuevo comienzo en la vida y que debemos simplemente tratar cuando podamos de vivir mejor que antes. Si piensa de esta manera, sigue poniendo su fe en usted mismo. Usted es su propio Salvador. Acude a sus esfuerzos y habilidades morales para estar bien con Dios. Pero esto jamás dará resultado, porque nadie vive una vida perfecta. Aún en nuestras mejores acciones se ve la mancha del egoísmo y los motivos impuros. El Evangelio verdaderamente significa que cuando creemos en Cristo, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por nuestra fe en Cristo, poner nuestra fe en Cristo no es esforzarse más, significa transferir nuestra confianza, apartarla de nosotros y descansar en Él. Es pedir: Padre, acéptame no por lo que he hecho o haré, sino por lo que Jesús hizo en mi lugar. Cuando así lo hacemos, somos adoptados en la familia de Dios y se nos concede el derecho de su amor paternal y eterno. Este fue Timothy Keller. Deja de confiar en ti. Confía en Él.
Lo último que te invito, amados, es a reconocer tu maldad. Número 4. Pedro llora como solamente él puede llorar, amarga, profusamente, lastimosamente. Y su corazón está lleno de un genuino arrepentimiento por lo que ha hecho. Y escucha esto que voy a decir ahora. El hecho de que usted llore amargamente no significa que usted esté arrepentido. Yo digo que Pedro está arrepentido por lo que pasó con él después. Porque Cristo vuelve en los días de su resurrección y tiene una conversación con él y nos deja ver que Pedro se arrepintió. Porque vemos un Pedro en el libro de los Hechos que nos deja ver un Pedro arrepentido por los frutos. Pero hay gente que llora mucho y sigue viviendo en su pecado y sigue haciendo lo que le da la gana. Llorar no significa arrepentimiento. Incluso tener acciones que parezcan estar arrepentidos tampoco significa arrepentimiento. Porque podemos modelar conducta también con tal de obtener determinado beneficio. Estar arrepentido es comenzar a mostrar frutos de justicia. Y el lloro de Pedro demuestra que los verdaderos creyentes no deben pensar que pueden pecar libremente porque el amor de Jesús les va a perdonar, porque siempre estará ahí dispuesto. Quien piensa así verdaderamente no ha conocido a Dios. Aquellos que piensan que la gracia y el perdón de Dios son una licencia para pecar, para vivir como ellos quieren, no le han conocido. Para el verdadero cristiano, el perdón de Dios no puede ser un combustible para seguir pecando, tiene que ser un aliciente para vivir agradecido. Y Pedro llora amargamente porque usted siente la amargura del pecado cuando usted es perdonado. Cuando usted ha recibido perdón, usted dice, cuán amargo me sabe el pecado. Y la palabra nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Él es fiel y justo. Cualquiera que haya cometido, ayer, ahorita, ahora mismo mientras predico, Él es fiel y justo. En Cristo hay perdón para el más vil pecador. En Cristo hay salvación. Y esta palabra predicamos, esta palabra compartimos para que la gente pueda venir a Él. Por otra parte, y ya termino, no justifiques lo que está mal hecho. Pecado es pecado. Cuando te das cuenta que está mal, que metiste la pata, que negaste, que hiciste cosas que no debías hacer, que no debías pensar, no hay manera de pasarle la mano. Es simplemente lloro, estoy arrepentido, perdón. Reconócelo, arrepiéntete, confiésalo, erradícalo, recíbelo. Cuando algo es ilegítimo y te atrae, debes permanecer alejado. No debes sentirte capaz de enfrentarlo, más bien debes huir. Y este Pedro estaba allí porque quería sostener su firmeza. Quería sostener su palabra. Nadie está exento de caer. Nadie. Por tanto, atendamos esas advertencias de Jesús. Siguiéndolo bien de cerca. Viviendo lo que decimos. Aceptando que Él es Señor. Viviendo en arrepentimiento y dependencia de su obra. De lo que Él hace. Usted ha visto esos carteles amarillos que ponen en los lugares por ahí que dicen que el piso está mojado. Eso es para que usted no se resbale y se vaya a dar un golpe. Y cuando usted vea advertencias en su vida de que algo va mal, huya de allí. Por mucho que le guste, sea lo que sea, usted tiene que empezar a identificarlo. Por ese poder de Dios, huya. Primero los Corintios 10:12. El que cree estar firme, tenga cuidado, no se caiga. Por tanto, deja de confiar en tu religiosidad,
Deja de confiar en tus buenas obras. Confía únicamente en Cristo. Clama a Él por misericordia. Nadie está exento de caer.